que después ustedes puedan, ¿cierto?, volver a consultar la clase. Ahí está, ahí se está grabando. Bien, nos vamos a nuestro ambiente de aprendizaje, a INACAP, ¿cierto? INACAP.cl, ambiente de aprendizaje, y en el ambiente de aprendizaje nosotros podemos ingresar acá, a nuestra asignatura, que se llama Electrónica Automotriz, MPEL 01, D010, N3, P3, 730, diurno. Yo de todo lo que está aquí entiendo el nombre, Electrónica Automotriz, y entiendo que la sección es la 730 y la de diurno. Los demás, todos esos números tienen que ver con los planes y no sé qué cosas. Bien. Chicos, ustedes están ahora en tercer semestre, fantástico, a mitad de camino prácticamente, para terminar su técnico. La asignatura que nos compete a nosotros se llama Electrónica Automotriz, y yo les diría que es el ramo más importante que ustedes puedan tener. Más importante. Si usted ve hacia afuera, digamos, de nuestro entorno, se va a dar cuenta de que la movilidad eléctrica es lo que viene fuertemente, y la movilidad eléctrica significa que el motor a combustión queda en el olvido, el uso de combustibles fósiles queda en el olvido. Ustedes son las nuevas generaciones. Por lo tanto, lo que usted necesita aprender sí o sí hoy día es electrónica automotriz, para que usted se pueda desempeñar lo mejor posible en las tecnologías que están entrando a nuestro país, que es la movilidad eléctrica, ¿sí? Motores eléctricos, acumuladores de energía eléctrica como baterías, y lo más importante, el cerebro, que es electrónico, sensores y actuadores, ¿vale? Esta asignatura, electrónica automotriz, ¿qué nos dice acá? Dice que es una asignatura práctica del área formativa de la especialidad que entrega a los estudiantes los fundamentos teóricos y prácticos asociando, las características y propiedades de los circuitos con los componentes electrónicos de un vehículo automotriz, estableciendo respectivamente los procedimientos de diagnóstico. Esta palabra memorícela porque el próximo semestre vamos a tener nosotros la asignatura de diagnóstico. Y diagnóstico se refiere a determinar el estado de algo. Pero para determinar el estado de algo debemos haberlo conocido antes, ¿sí? Entonces los procedimientos de diagnóstico, de mantenimiento y de reparación de posibles fallas, por medio del uso de herramientas e instrumentos. Nosotros principalmente utilizaremos instrumentos más que herramientas en electrónica. Instrumentos como el multímetro o multitester o polímetro. El tester es fundamental. Luego del tester viene el osciloscopio, instrumento también de medición. Son los dos instrumentos más importantes. Y después, bueno, eventualmente el escáner, que vendría siendo un instrumento que nos permite comunicarnos con la unidad de control de motor u otras del vehículo. Bien. Ok, vámonos al descriptor de la asignatura. El descriptor es nuestra carta magna, nuestro guía, que nos dice cuáles son los contenidos a tratar, ¿sí? Las unidades, acá tenemos 4 unidades. Las competencias del perfil de egreso. Una competencia genérica importante, el pensamiento creativo, ¿sí? De crear soluciones, por ejemplo. Nivel de dominio, propone soluciones y alternativas a problemas, utilizando enfoques y métodos dados en el ámbito académico. Por lo tanto, tenemos que pensar. Proponer soluciones es pensar. Pensamiento creativo, ¿sí? Tenemos que pensar, chicos, con el conocimiento adquirido en electricidad. Usted tuvo electricidad, ya sabe lo que es corriente eléctrica, ya sabe lo que es una bobina, ya sabe lo que es el tester, ya sabe lo que es intensidad de corriente, ya sabe lo que es la ley de Ohm, ya sabe lo que es un circuito serie, circuito paralelo. De lo que estoy hablando, si alguien no sabe, le podría decir que levante la mano, pero prefiero que me interrumpa nomás y hable para poder conocer un poco de su opinión, ¿sí?
Antes de comenzar a ver en detalle el descriptor, vamos a regresar al ambiente de aprendizaje y aquí tenemos una evaluación diagnóstica centralizada. Esta evaluación diagnóstico, la idea es que ustedes la realicen hoy día, una vez que terminemos nuestra conexión. Yo les voy a dejar tiempo, evidentemente, para que usted realice esta evaluación diagnóstica. ¿Cuál es el objeto de esta evaluación? Determinar cómo viene, determinar cómo está llegando. Y de acuerdo a eso, yo tengo que decidir, ¿cierto?, qué reforzar de acuerdo al resultado de esta prueba. Por lo tanto, cuando usted realiza esta prueba, no busque la respuesta a través de Google, ¿sí? No haga esa trampa, porque acá lo que queremos es determinar cuánto usted sabe. Ahora, claro, eso depende mucho si usted, el perfil suyo, ¿no? Si usted es un estudiante 100% comprometido, estoy seguro que usted la semana pasada estudió y repasó todo lo que vio el semestre pasado en electricidad. Por lo tanto, esta prueba de diagnóstico usted le va a ir espectacular. Pero si su perfil no es ese, y fue un perfil distinto, en donde usted en realidad no ha estudiado nada y ahora está llegando a esta clase sin recordar nada, evidentemente la prueba de diagnóstico le va a ir mal. Lo que yo debo determinar es el porcentaje, ¿sí? Si la gran mayoría está débil en los conceptos de intensidad de corriente, tensión eléctrica y resistencia eléctrica, eso lo vamos a reforzar la siguiente clase, ¿sí? Entonces ese es el objeto, ¿vale? Así es que ya un rato más les voy a pedir que realicen esta pruebita. Bueno, se encuentra aquí, evaluación diagnóstico. Van a ver ustedes que aquí tenemos las cuatro unidades. Número 1, diodotransistores. Unidad 2, fundamento de electrónica. Unidad 3, sensores y actuadores. Y unidad 4, sistema de encendido. Acá yo he agregado un documento que se llama documento recurso número 1, unidad diodo y transistores. Este es un documento preparado por la Escuela de Electromovilidad de INACAP que les puede servir como recurso para consultas, ¿sí? Este documento recurso se los voy a mostrar acá. Documento recurso, ¿dónde estás? Acá está. Es un documento en Word. Si alguien tiene problema para ir Word, me avisa y lo transformo en PDF. Y acá va a aparecer, ¿cierto?, toda la materia, lo que vamos a estar revisando nosotros acá en esta sección 730, en este curso. Y aquí tenemos toda la materia de la primera unidad, ¿sí? Toda la teoría que vamos nosotros revisando de diferentes maneras. Yo voy a usar este documento recurso, clase a clase. Vamos a estar revisando también la plataforma de lectura. Me imagino que ya la usaron el semestre pasado ustedes en electricidad. Este semestre la vamos a seguir utilizando. Vámonos al descriptor. ¿Qué nos dice el descriptor? Parte con la primera unidad que es diodo y transistores. Ustedes ya tienen una noción de diodos, puesto que cuando vieron el alternador, en el alternador uno ve diodos. Diodos, ¿cierto?, de potencia y diodos auxiliares o de excitación. Tenemos los diodos, estaban los positivos y diodos negativos, ¿sí? Y se utilizaban para transformar la corriente alterna generada por el alternador en corriente continua. Y referente al transistor, no lo han visto, pero sí el transistor ya se puede visualizar en el plano del alternador en el circuito que te regula la tensión de salida, el circuito regulador de voltaje, que es parte hoy día del portaescobilla o portacarbones. Ahí hay transistores, pero no tenemos acceso nosotros para poder cambiar uno, por ejemplo. Veámoslos en detalle. Dice unidad número 1, diodo de transistores. El aprendizaje esperado, lo que se espera que usted aprenda, es que usted sea capaz de explicar las principales características de la unión de semiconductores N y P. Usted tiene que ser capaz de explicar las características de esta unión. ¿De qué unión estamos hablando, profesor? De la unión de dos materiales, semiconductores. Recordemos que
En electricidad, usted tiene que haber visto, y si no, lo vamos a repasar acá, una clasificación de los materiales de acuerdo a su conductividad eléctrica. Tenemos los conductores, que prácticamente no presentan una resistencia al paso de los electrones. Los semiconductores, que no son ni conductores ni aislantes. Y el tercero es aislante, que no permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué los diferencia? El número de electrones de valencia. 4 electrones son semiconductores. Menos de 4 electrones, conductores, y más de 4, aislantes. Entonces, el primer aprendizaje esperado es que usted sea capaz de explicar las principales características de la unión de estos dos semiconductores llamados N y P. ¿Sí? No se preocupe que todo esto lo vamos a ver después en detalle. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación de este primer aprendizaje esperado? Que usted sea capaz de identificar la estructura básica del átomo. Aquí vamos a hacer un recordatorio de física. Según la evolución del modelo atómico. Bohr, usamos el modelo de Bohr, que es el más sencillo para entender. Además, tiene que ser capaz de reconocer el comportamiento de la unión de los semiconductores de estructuras N y P y clasificar los materiales en función de su conductividad. Bueno, el orden lógico sería primero clasificar los materiales, identificar y reconocer, ¿sí? Los contenidos mínimos que nos pide cierto INACAP. Primero, ver el átomo. ¿Qué es el átomo? ¿Cuál es la teoría atómica? La estructura atómica y quiénes son los electrones de valencia y sus características. Luego de eso, clasificación de los materiales según su conductividad, y aquí tenemos que hablar sobre los semiconductores, uniones tipo N y P. Semiconductores, el más importante utilizado sería el silicio. Después, ser capaz de explicar las principales características de los diodos, pero ahora en circuitos electrónicos. La unión N y P conforma a los diodos. Identificar la función del diodo semiconductor, describir el funcionamiento de los diodos, etcétera, etcétera. No los voy a aburrir con todo esto. Por otro lado, los contenidos, vamos a tener que ver los diodos, función, funcionamiento, encapsulado, etcétera. Osciloscopio e instrumento de medición. En el fondo es un voltímetro, pero que tiene una pantalla que nos permite visualizar el comportamiento del voltaje o tensión en el tiempo. Componentes pasivos, que es una resistencia, es un condensador, y para qué lo utilizamos nosotros acá en electrónica. Después el transistor bipolar, elemento muy importante que nace, ¿cierto?, del desarrollo o evolución del mismo diodo, ya que el diodo es la unión de dos semiconductores. En cambio, el transistor es la unión de tres, ¿ve? P, NP, y el otro se llama NPN. Y el diodo es nada más que N y P, ¿vale? Luego, diagnóstico de un circuito transistorizado, lo tenemos que armar en protoboard. Por lo tanto, después yo les voy a decir qué fechas probablemente podríamos ir a la sede para armar los circuitos, poder hacer las mediciones con osciloscopio, poder diagnosticar. Toda esa parte la tenemos que planificar en virtud, ¿cierto?, de cómo se va desarrollando la parte de restricciones que tenemos, ¿no? En la ciudad me refiero por un tema del gobierno, no de INACAP. El gobierno, ¿cierto?, es el que está manejando ahí la parte política principalmente. La segunda unidad, fundamento de electrónica. La primera unidad era el diodo, osciloscopio, transistores. La segunda unidad se llama fundamento de electrónica. Y aquí ya nos vamos a algo más pequeñito que son los circuitos integrados. ¿Sí? Evoluciona la electrónica, el diodo, el transistor, pero estos componentes cada vez se hacen más pequeñitos, se miniaturizan, llegando a una pequeña pastilla semiconductora llamada circuito integrado. También te tiene que ser capaz de describir los circuitos integrados, explicar las características de los circuitos integrados,
según tecnología de fabricación. Puede ser tecnología TTL, transistor logic, puede ser tecnología CMOS, complementar y metal óxido semiconductor, u otra tecnología, ¿cierto?, que se esté implementando, desarrollando actualmente. Vamos a clasificar los circuitos integrados a partir de su aplicación, ¿sí? Para qué se utilizan, si de alta potencia, mediana potencia, baja potencia, si son analógicos, si son digitales, su estructura y escala de integración. La escala de integración tiene que ver con el número de transistores o compuertas lógicas que pueden estar contenidas dentro de la pastilla. Los tipos de encapsulado en la parte externa del transistor. Y los símbolos de los circuitos integrados, la verdad que comúnmente se dibujan como rectángulos. Dentro de los contenidos circuito integrado, ¿cuál es la función, fabricación, clasificación, encapsulado y simbología? Posteriormente vamos a conocer la electrónica digital y vamos a ver las 6 compuertas básicas lógicas, que sería la YES, la OR, la NOT, la OR, la NOR, la AND y la NAND. Creo que dije 7, ¿no? Sí, parece que sí. Compuertas lógicas, función, clasificación, simbología y aplicaciones. Todo esto que estoy hablando se encuentra en el documento de recursos. Por ejemplo, de la primera unidad, aquí se encuentra todo lo que tiene que ver con diodos, osciloscopios y transistores. La segunda unidad, ya pronto les voy a subir también el documento recurso, en donde vamos a encontrar el material que explica lo que estoy acá, ¿cierto?, leyendo sobre circuito integrado y compuertas lógicas. Luego vamos a conocer un circuito integrado que es filete, que es el 555, un circuito integrado antiguo, pero súper versátil, que todavía se pueden hacer muchísimos circuitos con él. Vamos a ver cuál es la función de este circuito integrado, principio de funcionamiento, configuraciones que son principalmente dos, conocidas como modo estable y modo monoestable. Uno trabaja como temporizador y el otro trabaja como oscilador o tren de pulsos. Ya en su momento usted va a entender todo lo que le estoy explicando. Y aplicaciones, y finalmente diagnóstico. Tenemos que armar un circuito multivibrador en donde en un protoboard usted va a montar un par de transistores con algunos condensadores, resistencia, un par de LED, y usted cuando lo energice van a encender y apagarse los LED uno después del otro. O sea, son dos LED y van a estar encendiendo de manera intermitente, en desfase. Y eso, si no le funciona, ojalá que no le funcione el circuito, ahí viene el diagnóstico. Ahí usted va a tener que medir. Ahí está el diagnóstico del estado de un circuito multivibrador. Va a tener que medir con el osciloscopio, con el multímetro. Esta es la parte muy entretenida. Tercera unidad. Y aquí ya nos enfocamos fuertemente en la parte automotriz. Sensores y actuadores utilizados en el motor. Sensores y actuadores utilizados en el vehículo. Tiene que ser capaz de reconocer las características de un microcomputador utilizado en vehículos automotrices. Microcomputador, la famosa EQ, la famosa cajita negra, calculador, centralita, tiene varios nombres, ¿no? Pero finalmente es una microcomputadora que no tiene pantalla, no tiene teclado, pero sí tiene un cerebro, tiene un microprocesador, tiene memorias ROM, memorias RAM. Internamente tiene muchos circuitos, muchas cositas pequeñitas electrónicas, ¿no? Que finalmente nos permiten que esta microcomputadora controle el motor. Lo va a controlar gracias a los sensores, gracias al software o programa que el fabricante o mapa que el fabricante le grabó a la microcomputadora en su memoria, y finalmente gracias a los actuadores. Por lo tanto, vamos a tener por un lado los sensores, ahí están, que tenemos que estudiar la función, principio de funcionamiento, clasificación y aplicación, simbología, nomenclatura, localización y medición. Sensores. Los sensores van a enviar una señal o voltaje eléctrica, ¿cierto? Una señal eléctrica, ¿hacia dónde? Microcomputador. Microcomputador es como nuestro cerebro. Sensores es como nuestros sentidos, el olfato, el tacto.
Entonces nuestros sentidos envían un impulso eléctrico al cerebro, microcomputador, y este, de acuerdo a las señales de entrada y a su software, envía una orden a los actuadores. Entonces esta es una trilogía, ¿eh? Una trilogía. La trilogía o la trinidad, ¿eh? Los tres son uno. Muy bien, todo esto lo vamos a estudiar. Y finalmente, diagnosticar sensores, diagnosticar actuadores, principalmente se utiliza el multímetro. Y se utiliza la escala de resistencia y la escala de tensión, principalmente tensión y resistencia. Y finalmente ya la última unidad de esta asignatura se llama sistema de encendido, y acá tiene que ver con la chispa, ¿no? Con este arco voltaico que se genera en la bujía. Arco voltaico imprescindible en motores de gasolina. Por lo tanto, acá nosotros estamos hablando de motores de gasolina, ¿vale? Ya que motores diésel no necesitan un sistema de encendido. Sabemos que se enciende, ¿cierto?, la mezcla por compresión. Dentro de la criterio de evaluación, o nos podemos ir a los contenidos, en sistemas de encendido, la función obviamente va a ser iniciar la explosión, crear un arco voltaico para que explose, ¿cierto?, la mezcla de combustible y oxígeno o aire. Lo vamos a clasificar desde el antiguo, que era el sistema de encendido clásico, convencional por platino, avance centrífugo, avance por vacío, distribuidor, que por ahí todavía quedan algunos vehículos viejitos, tal vez fuera de Santiago, y tenemos que ir avanzando en la historia, en la evolución, hasta llegar al sistema de encendido por bujía independiente o individual. Hoy día el que más encontramos en la calle es el sistema de encendido DIS, ¿cierto? Sistema de ignición directa. Este es el que no tiene distribuidor, pero sí vemos los cables de bujía, vemos los cables desde una bobina, cómo nacen de ahí unos cables gruesos y llegan hasta la bujía. Ese sistema DIS. Pero posterior a este está el de bobina independiente. O sea, desaparecen los cables de alta tensión. Nada más que vamos a ver sobre la bujía un elemento más largo y más grande nada más. Ya no se ve cable de alta tensión. Ese sistema también lo vamos a estudiar en esta asignatura. Y ahí tendríamos las 4 unidades. ¿Sí? Diodo de transistores, fundamento de electrónica, donde están aquí en fundamento de electrónica. Aquí está el circuito integrado, las compuertas lógicas, sensores y actuadores y sistema de encendido. Bien, vamos a tener 4 evaluaciones. 4 evaluaciones, ya después se las voy a ir, vamos a ir detallando cómo las vamos a realizar. Todo depende, ¿cierto? Si estamos en casa, si vamos a la sede, todo va a depender de eso. Voy a después evaluar si evalúo teóricamente o en la práctica. Vamos a ver después cuando tengamos que ir a la sede, si todos pueden ir, no todos pueden ir. Ahí lo vamos a ir viendo, ya ahí vamos a ir flexibilizando la idea de que nadie sea perjudicado a raíz de la condición sanitaria que tenemos en el país. Bibliografía de la asignatura, importante siempre, ¿cierto? La bibliografía. Tenemos acá electrónica analógica discreta, práctica de laboratorio con dispositivo electrónico, instrumentación electrónica. Hay varios elementos, hay varios títulos. Y de acá, cuando dice el libro, es porque usted lo puede, ¿cierto?, encontrar de manera virtual. ¿Sí? Y cuando dice libro, es porque está en papel. Denme un segundito, denme un segundito. Ya está. ¿Alguna consulta hasta aquí con todo lo que he estado mostrándoles y contándoles?
profe, hasta el momento no. Todo bien entonces, perfecto, Sí, maravilloso. profe, ¿Nadie más por quedó ahí? clarito. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? ¿Se escucha bien? Excelente. Continúo entonces, perfecto. Perfecto. Entonces tenemos listo nuestro descriptor, ¿cierto? Que está aquí arribita, no se olviden, aquí mismo está el descriptor. Vamos a ir siempre nosotros revisando para ir viendo los contenidos. Esto era de ustedes, esto. Bueno, acá ustedes saben que existe la biblioteca. Usted se puede ir acá a recurso académico, se va a red de bibliotecas, ¿cierto? Y puede entrar y aquí buscar libros que usted necesita. Yo simplemente puse electrónica automotriz y me aparecen un montón de libros, ¿cierto? Que estos pueden estar dentro de la sugerencia que tiene acá nuestro descriptor, ¿verdad? La bibliografía de asignatura, o cualquier otro que a usted le interese, ¿sí? Pero la idea es que no se mareen, ¿eh? Porque hay mucha información. Hoy día nosotros estamos en la era de la información. Hay muchísima información. Pero usted tiene que escoger la que sea para usted más amigable, ¿sí? Como les contaba, vamos a utilizar Electud. Todos pueden ingresar, ¿cierto? ¿Probaron si pueden acceder? Profe, ahora la voy a hacer y le digo también. Ya, súper. Para que vean si alguno tiene algún inconveniente, me avisa para ver cuál es el problema. Vamos a ver si encontramos. Yo recuerdo que el semestre pasado habían cosas que no estaban, pero a veces se actualiza y agregan información. Vamos a ver acá, fundamento de electricidad. ¿Qué sucede cuando encienden las luces? Ya, entonces vamos a iniciar un poquito esto que tiene que ver con el átomo. Tiene que ver con átomo, corriente de electrones, electrones libres, carga eléctrica y tensión eléctrica. Esto es electricidad, netamente electricidad, pero la idea es que lo repasemos antes de ver la prueba de diagnóstico. ¿Sí? Esta evaluación diagnóstica centralizada, ¿cierto? Fue subida por la Casa Central. Yo había subido otra, esta que está acá, que dice no mostrar a los estudiantes, está oculta, porque yo la subí antes, pero después Casa Central subió esta otra, que sería la oficial. Por eso yo escondí la que había puesto yo. Así es que la verdad que usted al responder esta evaluación diagnóstica va a quedar un registro y una estadística. Y de acuerdo a eso uno decide qué hacer. Aún así yo siempre parto con repaso. ¿Ah? Siempre hago repaso. Entonces vamos a iniciar este que se llama Fundamentos de Electricidad. Todavía su curso no está creado acá, así que usted no se va a encontrar aquí, no va a encontrar este material, pero eventualmente yo les voy a armar el curso y les voy a subir este material, ¿vale? ¿Alguien dijo algo? Profe, ¿puedes subir el link de Lectud? No lo tengo guardado. Ah, ya, se llama Renca, renca.lectude, ahí está, renca.lectude.com. Ahí se los voy a enviar por si acá. Gracias, profe. Por nada, ahí va. Sí, yo también antes colocaba electude.cuánto era, no me acordaba, y claro, era con renca. Bien. Si alguien no está aquí en esta listita que hice, me avisa ya. Aquí me falta Matías Vadilla, Matías Contreras, Orlando Cornejo, me falta Profe, Sebastián aquí estoy Rosas. yo, ¿Cuánto? Contreras. Matías, aquí está, listo. Le pongo OK Sorry, me al atrasé un tiro. poquito. No, no se preocupe, si es para que no quede que ausente, porque yo después de un par de clases, 3 clases, yo mando este Excel al tutor, para que el tutor llame a aquellos que no han asistido, para preguntarles qué les pasa, ¿ah? Para si necesitan algo. Para eso Ya, lo hago, profe. ustedes saben. Alonso Javier Zambrano, perfecto, ahí está. Dylan Vidal, Bastián Tromo, Elian Sarmiento, Felipe Saavedra, Sebastián Rojas, ¿ya? Bueno, si no hay ninguno, perfecto. Perfecto.
Ahí estamos. Ya, entonces estábamos acá y vamos a partir con este repasito. ¿Les parece? Si hay, antes hay alguna consulta, me la formulan antes de partir con este material. O todos se acuerdan del átomo y no hay para qué hacer repaso. Díganme al tiro y partimos con el diodo. ¿Quieren repaso o partimos inmediatamente con el diodo semiconductor? Repaso. Profe, yo creo que mejor veamos el átomo. ¿Cierto? Ya, Sí, perfecto. Si de profe, todas repaso maneras, mejor. ya, aquí el átomo está dentro de la materia, se fijan, pero aquí hay que hacerlo como rapidito y partir con el diodo. Así es que me parece bien. Hagamos entonces esto, veamos que nos tiene Lectud preparado. Dice átomo, dice que para entender cómo funciona la electricidad, primero hay que entender cómo se construyen los materiales, es decir, entender todo lo que nos rodea. Ojo, todo esto, chiquillos, es una teoría de la ciencia, pero siempre existe algo alternativo, algo paralelo. Se dice que el átomo tiene protones, neutrones y electrones. Sí, pero ya hay quienes dicen que tiene más cosas, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo del punto de vista de electricidad, lo que es necesario entender para comprender los fenómenos eléctricos. Porque usted me puede decir, profe, ¿sabe que yo estuve viendo no sé, en el cable, en History Channel, en Nat Geo, en Discovery, la ciencia física cuántica? Y hablan de otro, del éter, hablan de los quarks, hablan de las líneas paralelas, los tiempos, profe, ¿qué pasa eso? No, eso no tiene nada que ver con nosotros porque eso es otro mundo. Es real, sí, pero nosotros necesitamos verlo un poco más sencillo todo para poder comprender más rápido, ¿vale? Entonces nosotros vamos a decir que el átomo posee un núcleo, posee protones, neutrones y electrones, ¿sí? Muy bien, veamos entonces cómo se construyen los materiales o qué es materia, ¿no? Dice que toda la materia está formada por moléculas. Estas moléculas están construidas a partir de átomos. Un átomo tiene un núcleo formado por neutrones que no tienen carga y protones con carga positiva. Aquí debería haber aparecido algo, ¿no? Ah, que estaba gigante, mira. Ah, ya, perfecto, ya. Los electrones con carga negativa. Los neutrones no tienen carga. Carga negativa, los electrones con carga negativa orbitan alrededor del núcleo. Si hay tantos protones en un núcleo como electrones orbitando a su alrededor, entonces se dice que el material es neutro equilibrado. Esto se debe a que las partículas positivas y negativas se anulan entre sí. Bueno, ya, ok, se anulan entre sí. Hay un equilibrio, ¿no? Vamos a tener un equipo de fútbol, aquellos que les gusta el fútbol. A mi hijo que tiene 16 años le gusta el fútbol y a mí no me gusta el fútbol, qué increíble, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre con los equipos? Creo que son 11 jugadores, ¿no? 11 por lado, algo así. Bueno, Sí, profe. ya, perfecto. Entonces, 11 jugadores por un lado, 11 jugadores por otro lado, todos estamos de acuerdo, estamos conformes. Pero ¿qué pasa si nos echan a uno? ¿Quedamos? Oye, nada que es, pues ahora somos 10, pues, vamos a perder. Estamos en desequilibrio. ¿Sí? Entonces, esto de que se anulan, yo no estoy de acuerdo en esta palabra, se anulan. Yo prefiero usar la palabra estar en equilibrio. No es que se anulen, porque si tenemos los dos equipos de fútbol, ¿se anulan? No. No veo que se anulen, porque siguen los dos existiendo. Pero sí está equilibrado el partido, ¿ah? Está equilibradito. 11 por un lado, 11 por el otro lado. Aquí lo mismo. Si tengo un átomo que tiene 11 electrones y tiene 11 protones, yo digo que ese átomo está en equilibrio eléctrico y se le denomina carga eléctrica neutra. Pero, profe, B dijo neutro. Sí, pero no que se anulen. No es una carga eléctrica nula, es una carga eléctrica neutra, porque no es ni positiva ni negativa. Pero si son más electrones que protones, se habla de una carga eléctrica negativa, porque los electrones tienen carga eléctrica negativa. Pero si es mayor el número de protones,
decimos que estamos enfrentados a una carga eléctrica positiva. Ok, y aquí nos quieren dar un ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un objeto, un cuerpo. Dice, utiliza el control deslizante para ampliar el material. Si yo lo comienzo a ampliar, lo miro más de cerca, aún más de cerca, estoy entrando dentro del material, ¿ven? Y ahora veo una estructura. Y finalmente veo el átomo. Yo, ¿cómo explico esta parte cuando estamos en clase comúnmente, ¿cierto? Hay presencial, que yo recuerden que yo soy profe presencial. Lo que yo hago es tomar una hoja y romperla. Tomo una hoja y la rompo, ahora son 2 pedazos. Vuelvo a romper esos 2 pedazos y ahora tengo 4. Si los vuelvo a romper, tengo 8. Y si los vuelvo a romper y lo vuelvo a romper y lo vuelvo a romper y lo vuelvo a romper hasta lo más pequeño, es lo mismo. Llegaría hasta el átomo, que sería en teoría lo más pequeño de la materia. Al centro vemos, ¿cierto?, los neutrones y protones, y alrededor del núcleo estarían los electrones. Se ve un átomo. Muy bien. Aleja el zoom para ver para qué objeto se utiliza este material. Ahí está. El material se utiliza en la toma de conexión de una fuente de alimentación. Clic en el botón para ver el movimiento del átomo. Vamos a ver cómo, ahí está, ¿ves? Ahí está un movimiento, ¿cierto? Es hacia todas partes. También hay teorías que dicen que el movimiento va a depender del observador, ¿sí? Todo lo que es la física cuántica. Entonces los protones, aquí le dieron un color azul, el neutrón un color rojo y el electrón un color verde. Muy bien. Clic en el núcleo de este átomo. Ahí estaría el núcleo, ¿no? Contiene neutrones que no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa y los protones que serían los positivos. Clic en un neutrón en el núcleo de este átomo. ¿Cuál era el neutrón? ¿El azul o el rojo? ¿Quién me ayuda? ¿El azul es el protón, no, profe? Veamos. Oh, no era nada el azul. Ah, clic en un neutrón. El neutrón sería el rojito. Ahí está. Muy bien. ¿Qué carga tienen los neutrones? Y ustedes me ayudan. Neutro, positivo, negativo. Otro. Veamos si es verdad. Correcto. Clic en un protón en el núcleo de este átomo. ¿Rojo o azul? Azul. Excelente. ¿Y qué carga tienen los protones? ¿Negativo, neutro o positivo? Positivo. Muy bien, señor, excelente. Clic en un electrón de este átomo. Cualquiera que sea verde, ¿cierto? Vamos a ir a los más alejados, llamados electrones de valencia. Muy bien. ¿Qué carga tienen los electrones? ¿Neutro, positivo o negativo? Negativo. Eso es correcto. ¿Y cuál es la relación entre los electrones y los protones? ¿Mismo número de electrones y protones? ¿Más electrones o menos electrones? Tiene que estar en equilibrio, profe, así que tiene que ser el mismo número. Veamos si es verdad. Excelente, señor. Así es. Toda la materia, todos los materiales, excepto los materiales radioactivos que se usan para la bomba atómica, todos los materiales, chiquillos, buscan el equilibrio. Es decir, el átomo en sí lucha para estar en equilibrio. Por lo tanto, si los materiales se componen de átomos, los materiales luchan para estar en equilibrio. Gracias a eso existe la electricidad. Porque si los átomos les diera lo mismo, no tendríamos corriente eléctrica. La corriente eléctrica existe porque los electrones tienen que viajar de un lado al otro para poder equilibrar materiales que les faltan electrones. ¿Sí? O viajar desde zonas donde hay muchos electrones a zonas donde faltan electrones, para equilibrar todo el cuento. Eso es. ¿Qué afirmación es cierta sobre este átomo? El átomo tiene carga neutra.
¿Tiene carga positiva o tiene carga negativa? Le voy a poner pausa para que puedan contar, o acá abajo ya están los números, mire. Vea los numeritos y usted me dice qué opina. Carga neutra, carga positiva, carga negativa. Carga neutra. Veamos. Excelente, señor. Very good. Sigamos a la que es una carga eléctrica. Esto es muy importante que tengamos clarito esto para comprender toda la materia que viene. Carga eléctrica. En su estado normal, los átomos son neutros o, aquí está lo que yo les explicaba, equilibrados. Lo que significa que tienen el mismo número de protones y electrones. Sin embargo, además de los átomos neutros, pueden haber tanto átomos con carga positiva como negativa. Si fuera positiva, se dice que falta uno o más electrones. No se dice hay más protones. No es la forma en que nos expresamos, puesto que los protones no podemos sacarlos ni colocarle protones. Al átomo, solamente nosotros tenemos acceso a los electrones. Yo le puedo agregar electrones, quitar electrones. Basta que usted tome, por ejemplo, un lápiz, una regla y se la frote en la nuca, en el pelo, y usted allá va a estar jugando con los electrones. Pero no así con los protones. Necesitamos una energía muy grande para poder, ¿cierto?, meternos al núcleo de un átomo. Por lo tanto, cuando yo digo que un átomo o un material es positivo, yo digo que es positivo porque le faltan electrones para estar en equilibrio. Y si digo que es negativo, es porque le sobran o excede el número de electrones comparado con el número de protones. ¿Vale? Entonces, si yo hablo de una carga positiva, me imagino que le faltan electrones. Y si hablo de una carga eléctrica negativa, me imagino que sobran electrones. Un átomo con carga positiva se llama ion positivo. Un átomo con carga negativa se llama ion negativo. Esto del ion es más frecuente esa palabra cuando usted está viendo el átomo desde el punto de vista de la química. Los químicos usan mucho la palabra ion, catión, anión. Nosotros usamos más carga positiva y negativa, ¿sí? Un ion se obtiene únicamente añadiendo o quitando electrones. Entonces, la palabra ion representa átomo desequilibrado. ¿Se fijaron? Porque cuando al átomo le sobran o le faltan electrones, se va a llamar ion. Entonces ahí usted decide qué palabra usar. La carga se indica con la letra Q, carga eléctrica. La unidad es el culombio o coulomb, C. ¿Cuántos protones contiene el núcleo de este átomo? ¿Quién me da el número? 5. Vamos a ver si es verdad. No, señor, cuéntelo otra vez. 6. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Y cuántos electrones están orbitando alrededor de este átomo? Pongo pausa para que no se mareen. 7. Sí, igual. ¿7? ¿6 o 7? 7. Vamos a ver. Muy bien, excelente. ¿Qué afirmación es cierta sobre este átomo? ¿El átomo tiene carga negativa, tiene carga positiva o tiene carga neutra? Primera, profe. Negativa. Vamos a ver. Excelente. ¿Y por qué es negativa? Porque tiene más electrones. Exactamente, muy bien, señor. Y eso también lo transforma en un ion negativo que le llaman. ¿Qué afirmación es cierta sobre este otro átomo? ¿El átomo tiene carga positiva, carga neutra o carga negativa? Positiva.
Vamos a ver si es cierto. Muy bien, señor, ¿verdad? Tenemos 1, 2, más 3, 5 electrones. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones. Y eso lo hace ser positiva porque le faltan electrones. ¿Ah? Falta uno o más electrones. Perfecto. ¿Y de qué otra manera se denomina un átomo con carga positiva? Ion positivo, ion negativo. La primera. Excelente, así es. ¿Cómo se obtiene un ion? Un ion solo se obtiene añadiendo o quitando neutrones, protones, electrones. 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 Excelente, señor. Nosotros no tenemos acceso al núcleo. Nosotros en el nivel de electricidad no tenemos acceso al núcleo. Muy bien. Y la carga se indica con la letra Q. ¿Cuál es la unidad? ¿Newton, Farad o Coulombio? Colombio. Exactly. Muy bien. Carga eléctrica entendida. Veamos lo que es el electrón libre. Y aquí tenemos un material Cu. Tabla periódica, ¿qué significa la Cu? Cobre. Excelente, señor. Y me dice 29. Serán los números de electrones, parece, ¿cierto? Electrón libre. Veamos qué es el electrón libre. Primero estudiamos el átomo, luego entendimos lo que es una carga eléctrica y ahora el electrón libre. Aquí se puede ver una representación esquemática de un átomo de cobre. Un átomo de cobre consta de 29 protones y 29 electrones. Ahí está en equilibrio. Y este átomo de cobre, en su última órbita llamada capa de valencia, tenemos solo un electrón. Solito está ahí, pobrecito. Este átomo, dice, está formado por 4 capas. 1, 2, 3, 4 capas. En otras disciplinas le llaman niveles energéticos también. Otros le llaman órbitas. Aquí le llaman capas. Cuanto más lejos están los electrones del núcleo, menos fuerza de atracción tienen los electrones hacia el núcleo. O sea, este viejito que está acá, este último, es muy fácil que se pueda salir, desprender e irse para otro lado. Los electrones de la capa externa se llaman electrones de valencia. Estos electrones pueden desprenderse fácilmente del átomo de origen y por lo tanto se denominan electrones libres. Un conductor eléctrico puede deshacerse fácilmente de los electrones libres. El cobre, el aluminio y el oro son ejemplos de buenos conductores de electricidad. Y los buenos conductores de electricidad también son buenos conductores térmicos de calor. En cambio, un aislante eléctrico prácticamente no tiene electrones libres. Por ejemplo, el vidrio, el PVC, el aire y la cerámica son ejemplos de ello. Entonces, estos que no tienen electrones libres o tienen más de 4 electrones de valencia, vienen siendo los aislantes eléctricos. Muy bien, pregunta. ¿Qué átomo se muestra esquemáticamente? ¿Silicio, aluminio, cobre? Cobre. Exactamente. Si hubiera sido silicio, para que fuera silicio, aquí en la órbita de valencia tendríamos 4 electrones de valencia. 1, a lo mejor el otro acá abajo 2, 3 y 4. Ese sería silicio. Ojo con la palabra silicio porque el silicio va a ser el elemento utilizado para todos los componentes electrónicos que vamos a estudiar más adelante. Me refiero al diodo rectificador, al diodo Zener, al diodo LED, luego al transistor, luego al circuito integrado. Todos son construidos en base al silicio, que es un semiconductor. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman las órbitas de los electrones que se mueven alrededor del núcleo? Círculos, neumáticos, capas.
Capas. Exacto. La capa, la capa. La capa, muy bien. ¿Y cuántas capas tiene este átomo? 4. Exacto, muy bien. ¿Y cuántos electrones contiene este átomo? 29. Exactamente, muy bien. Clic en los electrones que son más fuertemente atraídos por el núcleo. ¿Cuál? ¿En qué capa creen ustedes? La primera. Veamos, S y S. Ok, nos dicen, perfecto. Los electrones de valencia se encuentran en la capa externa del átomo. Clic en el electrón de valencia. Sería este que está aquí solito, ¿cierto? En la última capa, la cuarta que vemos. Perfecto, dice. Este electrón tiene la fuerza de atracción más débil hacia el núcleo. ¿Qué dice aquí? Dice, aquí se pueden ver algunos átomos, no veo nada, está todo blanco, ahora sí, en los que solo están representados los electrones de valencia. ¿Cómo se denominan los electrones de valencia en un buen conductor eléctrico? ¿Electrones libres, electrones sueltos o electrones rápidos? Libres. Muy bien. Entonces lo que aquí nos están mostrando es un trozo de cobre, ponte tú, un pedazo de cobre. Cortaron un pedazo de cobre y luego pusieron un microscopio fantástico y está observando lo que pasa adentro. Es curioso, es curioso darse cuenta que, por ejemplo, usted está sosteniendo, no sé, su celular y está viendo esta clase, o está en su notebook, en su computador, en su dormitorio, no sé. Pero usted está tomando cosas sólidas, ¿no? El teléfono es sólido, el mouse es sólido. Está sentado en un sofá o está todavía acostado, ¿cierto? Porque hoy día hace frío, entonces a lo mejor muchos no se han levantado, están ahí acostaditos, todavía calentitos. Pero fíjense de que las cosas se están moviendo. Los electrones están en constante movimiento. Tu mouse, si es sólido y tú lo observas, ahí está quieto, pero no está quieto. Todo está en constante vibración, dijo Tesla. No sé si alguien conoce a Tesla, el que gracias a Tesla tenemos nosotros la corriente eléctrica y podemos estarnos comunicando a distancia en este momento, gracias a Tesla. Pero a su vez Tesla dijo que no era de él. Él recibió toda esta información de otros seres, de otras entidades, de otra inteligencia, ¿no? Que hay gente que cree y gente que no cree. Ahora bien, lo que yo les quiero, que lo que quiero destacar acá es cómo vemos que estos electrones se están moviendo y se están cambiando de un átomo a otro átomo, porque son los electrones de valencia, los que tienen una muy poquita atracción con el núcleo de su propio átomo. Por lo tanto, hay un movimiento constante en un trozo de cobre cualquiera, mira. Y eso ocurre en los metales, pero ocurre en todos los materiales con menor tal vez frecuencia porque los electrones de valencia, si son más de 3, 4, 5, 6, van a tener mayor poder de atracción con el núcleo y no van a poder así estar acá libres como el caso de un conductor como el cobre, el aluminio, etcétera. ¿Sí? Fantástico, ¿no? Mira cómo todo se mueve. Por eso que Tesla dijo que todo era vibración, frecuencia y algo más, ¿no? No sé si alguien recuerda lo que dijo Tesla, son tres palabras. Frecuencia, vibración, a ver, permítanme buscarlo. Tesla, frecuencia, ahí parece que era eso, energía, frecuencia y vibración. Las citas imprescindibles, ¿ah? No, ¿dónde está? Control F, frecuencia, aquí está. Ahí está, ¿ves? Dice, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y eso es porque todo está vibrando, todo te está moviendo. Ya hablando, Andrés, me imagino que quedó presente, ¿no? En mi lista.
No, pues no estaba presente, Orlando Andrea. Ya, aquí lo dejo presente, Orlando, ya. Después vea la grabación. Vamos a poner guardar. Ahí está. Muy bien. Si quieres encontrar los objetos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Bueno, acá ustedes ya tienen una información que les permite darse cuenta que es verdad, todo está vibrando, porque estos electrones se están moviendo constantemente. Y toda la materia se está moviendo, todo está en movimiento constante, nada está quieto, aunque nosotros vemos que sí. Pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre electrones libres y otros electrones que orbitan alrededor del núcleo? Los electrones libres pueden saltar entre los átomos, los electrones libres desaparecen o los electrones libres están unidos a un solo átomo. ¿Cuál de las tres creen ustedes? La primera. Vamos a ver. Exacto, ¿cierto? Se pueden, como dice acá, pueden saltar de uno a otro. ¿Qué materiales tienen electrones libres en la capa exterior? ¿El PVC tendrá electrones libres? No. No, profe. ¿El aluminio? Sí. Sí. ¿Vidrio? No. ¿Oro? Sí. ¿Cobre? Sí. Muy bien. Estos son conductores eléctricos y los que ustedes acaban de mencionar, ¿cierto? Son materiales que, si vemos la tabla periódica, en su última órbita tienen menos de 4 electrones de valencia. ¿Sí? Comúnmente tienen uno. Los buenos conductores, como el cobre, tienen un solo electrón de valencia. ¿Qué materiales no tienen electrones libres en la capa exterior? PVC, Sí. aire, Sí. vidrio, Sí. aluminio No. No. y la cerámica. Sí. Perfecto. Todos estos viejos, ¿cierto? Tienen más de 4 electrones de valencia. Por lo tanto, no tienen electrones libres. Excelente. Ahora veamos el flujo. ¿Ah? Recordemos, primero vimos el átomo, la estructura atómica, los componentes. Luego, ¿qué es una carga eléctrica? Que en el fondo es el desequilibrio del átomo entre protones y electrones. Luego analizamos el electrón libre, que eso le permite ser un conductor, ser un semiconductor o un aislante. Si tiene menos de 4 electrones de valencia, es un conductor. Si tiene 4 electrones de valencia, es un semiconductor. Y si tiene más de 4, es un aislante. Y ahora vamos a analizar la corriente de electrones, el flujo de electrones. Y eso es corriente eléctrica. Al Profe, principio, ¿sí? electrones de valencia y electrones libres es lo mismo, ¿no es cierto? Electrones libres son los electrones que van a poder fácilmente desprenderse del átomo para irse al átomo al lado. Electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última órbita y coincide con el que el electrón libre también se encuentra en la órbita de valencia. Pero no siempre los electrones de valencia van a ser electrones libres. Por ejemplo, el silicio, que es el elemento que vamos a estudiar más adelante, posee 4 electrones de valencia, pero no son electrones libres, no están sueltos así como el caso del cobre, que tiene un solo electrón libre, o sea, tiene un solo electrón de valencia. Al tener uno solo, es fácil que éste se transforme en un electrón libre. Pero en el caso del silicio, que tiene 4, no es fácil de que esos 4 salgan de la capa de valencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias, profe. Perfecto, súper. Dice, cuando un polo de carga positiva y negativa se conectan a través de un conductor, una corriente de electrones comienza a fluir. ¿Por qué? Un polo de carga positiva. Yo digo que un carga positiva era átomos que le faltan o le sobran electrones. ¿Quién me ayuda? Le faltan. Exacto. Y la negativa sería la que le sobran. Y eso se llama desequilibrio.
Y los materiales, estos quieren equilibrarse. Y si yo le coloco un conductor, como está acá, aquí hay un interruptor, ¿no? Si le coloco un conductor, que sería un alambre de cobre, es un camino que yo les voy a otorgar a todos estos electrones que están acá, porque se nota claramente que aquí hay electrones que sobran y aquí faltan. Estos electrones van a ir fluyendo para equilibrar ambos materiales. Mientras esos electrones estén fluyendo, se le llama a eso corriente eléctrica. Y si yo pongo aquí en medio una ampolleta, ese flujo de electrones va a hacer que esa ampolleta se encienda. Es como si fuera un flujo de agua, y si yo coloco en el agua una turbina, el agua me va a mover la turbina. Dice que los electrones se mueven del polo negativo al positivo, así que la corriente de electrones fluye de negativo a positivo. A esto se le conoce como el sentido real de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va de negativo a positivo, pero nosotros cuando estudiamos un plano eléctrico, siempre lo hacemos de positivo a negativo. Cuando usted analiza un vehículo, hay un problema eléctrico, usted siempre parte desde el borne positivo de la batería, mira el borne que no esté sulfatado, sigue el cable rojo, llega a los fusibles, ve los fusibles, el portafusible, ¿cierto? Ese es el sentido que yo sigo. Luego llego a, no sé, al fusible principal, de ahí llego al relé principal y después estoy llegando al telecomando, estoy llegando a la chapa, ¿sí? Nunca lo hacemos desde negativo a positivo, nunca estudiamos los planos así. Entonces, cuando analizamos un plano, siempre lo analizamos en el sentido que se llama convencional de la corriente. Es una convención, nos pusimos de acuerdo de que el flujo va de más a menos, pero en la realidad va de menos a más. Cosas, ¿no? Cosas que hay al revés. Luego dice que la velocidad de deriva de los electrones es muy lenta, 0,5 metros por hora. Sin embargo, dice, la velocidad de propagación de los electrones es muy rápida, igual a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. O sea que el flujo de los electrones es muy rápido. Se puede comparar la velocidad de propagación con una manguera de jardín llena de bolas. Si una bola entra por un lado, una bola sale por el otro. Pero las bolas en sí se mueven muy lentamente. Velocidad de deriva. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que usted está de pie, al lado suyo su compañero de pie, pero apoyado con los hombros. ¿Ah? Y así muchas personas, una al lado de la otra. Entonces, si uno empuja, el que va a saltar es la última persona, ¿no? Eso lo han hecho como juego en muchas partes. Entonces se dice que hay una transferencia de energía. Bien, localicemos los polos. ¿Cuál sería el polo de carga negativa? ¿El de la izquierda o la derecha? ¿El de la izquierda? Veamos. Muy bien, señor. Por lo tanto, acá sería la positiva. Excelente. ¿Cómo se puede empezar a fluir una corriente de electrones? ¿Colocando un conductor entre los dos polos o colocando un aislante entre los dos polos? Colocando un conductor. Muy bien. Vamos a cerrar el interruptor y luego vamos a responder. ¿A qué polo se le han quitado los electrones? ¿Al polo de carga negativa o al polo de carga positiva? Veamos. ¿A quién se le quitó electrones? ¿Al polo de carga negativa o al polo de carga positiva? Al de carga negativa. Vamos a ver. Excelente, ¿cierto? Porque la carga negativa se refiere a que ahí tenemos muchos electrones libres. ¿Qué afirmación es cierta sobre la transferencia de electrones? ¿Los electrones fluyen de negativo a positivo? ¿Los electrones fluyen de neutro a negativo? ¿O los electrones fluyen de positivo a negativo? De negativo a Negativo positivo. positivo. De negativo a positivo, veamos si es verdad.
Perfecto. Vamos a arrastrar un electrón dentro del conductor. Vamos a ver. ¿Ve? Aquí se ve clarito, mire. Entonces el electrón lo que hace es transferir una energía y solo el último el que sale. No es que el electrón, ¿cierto?, entra y da toda la vuelta y llega allá. No fue así. Al ingresar este, empuja al otro. ¿Y cuál es la velocidad de deriva de un electrón? ¿Muy lenta o muy rápida? Lenta. Exactamente, mire lo lento que es. Pero acá es rápido. ¿Y cuál es la velocidad de propagación de un electrón? ¿Muy lenta o muy rápida, igual que la velocidad de la luz? Rápida. Vamos a ver si es verdad. Correctísimo. ¿Y cuál es la ventaja de la alta velocidad de propagación? Gracias a esto es posible hacer una llamada y tener una conversación con alguien del otro lado del mundo. Las señales se pueden transmitir a alta velocidad. Es posible conmutar rápidamente en largas distancias. La primera, ¿la ponemos positivo o afirmativo o negativo? ¿Qué creen ustedes? Afirmativo. La segunda, La 3 yo creo. veamos. Excelente, señores, muy bien. Very good. Aquí ya estamos entrando Profe, más. Sí, dígame. me gusta que era conmutar. Conmutar es on-off. Abrir o cerrar un circuito. Abrir o cerrar una puerta. Ah, ya. Vale, ¿Sí? profe. Súper. Conmutar, aquí está, ¿cierto? Es posible conmutar rápidamente en larga distancia. Claro, conmutar es abrir o cerrar. Conmutador, Profe, por ejemplo. ¿Sí? cuando hablamos de un conmutador sería como un interruptor. Sí, es. Es un interruptor. Mire, vamos inmediatamente. Conmutador. Veamos qué nos dice, mire. ¿Dónde está la? Es una instalación eléctrica. Un conmutador es un dispositivo eléctrico o electrónico que permite modificar el camino que deben seguir los electrones. Entonces ahí ve unos tipos de conmutador, interruptores, interruptor, conmutador, supositorio, lo mismo. Conmutador. Conmutador es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquello que conmuta, sustituye, modifica, reemplaza o cambia algo. En este caso está cambiando la dirección de la corriente eléctrica. Conmutador y puros interruptores. Conmutador, ¿eh? Entonces, por ejemplo, este es un interruptor, puede conmutar entre ese punto y este punto. Profe, esto me recordó el relé. Claro, sí, el relé también, ¿cierto? Conmuta. El relé es un conmutador electromagnético, por ejemplo. Este es un conmutador manual que hay que presionar con el dedo. Um, el transistor también lo vamos a usar después con nosotros como conmutador, on-off. Entonces acá nos dice, es posible conmutar, o sea, on-off rápidamente en larga distancia. Correctísimo. Sigamos. Bien, ahora tenemos acá una fuente de energía, ya estamos reconociendo estos signos más. Si este es el polo positivo y este es el polo negativo, yo puedo decir, hey, el flujo de la corriente sería de negativo a positivo. Veamos, la teoría convencional establece que la corriente eléctrica pasa de positivo a negativo. Sin embargo, un descubrimiento posterior encontró que la corriente eléctrica en realidad se mueve de negativo a positivo. A pesar de este descubrimiento, todavía utilizamos la teoría convencional de positivo a negativo para describir la dirección del flujo de corriente en un circuito. La intensidad de corriente se indica con la letra I mayúscula. La unidad de medida es el amperio, el amper, A mayúscula. Enciende la luz con el interruptor o conmutador. Clic en la flecha que indica la dirección actual de los electrones.
¿Cuál de las dos flechas debería de ser la correcta? Esta. La izquierda, sí. Entonces, la dirección actual de los electrones sería de positivo a negativo. Sí. Veamos. Oh. ¿Por qué dice que no es correcto? ¿Quién me ayuda? Ah, profe, porque dice que cambiaron, por ahora es de negativo hacia positivo. Claro, entonces lo convencional es de que es de positivo a negativo, ¿sí? Porque al principio no se sabía que el flujo era de negativo a positivo. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que va de positivo a negativo. Ya, sí, todos de acuerdo y todos dijeron de positivo a negativo. Pero luego siguió evolucionando la electrónica, la electricidad y de repente con pruebas descubrieron de que los electrones eran negativos. Y los electrones son los que fluyen. Por lo tanto, el flujo es de negativo a positivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la dirección de los electrones, el electrón siempre va a salir del negativo y se va a ir al polo positivo. Por lo tanto, lo correcto sería esta flecha, ¿sí? Ahí está correcto. ¿Se entendió alguna duda? Avanzamos. Ahora tenemos un amperímetro. Aquí se puede ver un circuito con un amperímetro. Clic en la flecha que indica la dirección de la corriente eléctrica. ¿Cuál sería entonces la flecha de la izquierda o la derecha? Me estaría indicando la dirección de la corriente eléctrica. ¿Usamos la convencional o usamos la real? ¿Pincho a la izquierda o a Convencional. la derecha? ¿Pincho a la izquierda o a la derecha? Izquierda. Izquierda. Correcto. Yo puse el multímetro aquí porque yo digo que sale por aquí la corriente, pasa por el interruptor, pasa por el amperímetro, pasa por la ampolleta y llega al polo negativo de la batería. Cuando yo hago este análisis, se dice que es convencional. Pero si yo quiero hacer un análisis del flujo real, tengo que ver el flujo de los electrones. Y los electrones van del negativo, pasan por la ampolleta, por el amperímetro, el interruptor y llegan al positivo, ¿sí? Tenemos que tener claras las dos, pero la que nosotros usamos comúnmente es la convencional. Siempre analizamos de positivo a negativo. De hecho, el fusible siempre está en el positivo, nunca está aquí en el negativo. ¿En qué dirección fluye la corriente eléctrica según la teoría convencional? ¿De negativo a positivo o de positivo a negativo? Positivo, negativo. ¿Qué me dijo usted, perdón? ¿De positivo a negativo? Positivo, Me dijo. negativo. Yo me equivoqué. Perfecto, así es, ¿cierto? Positivo a negativo, lo convencional. ¿Qué letra indica la intensidad de corriente? ¿La S mayúscula, la C mayúscula o la I mayúscula? La I. Perfectísimo. La letra I indica la intensidad de corriente. ¿Y cuál es la unidad de medida? ¿El volt, el ampere o el coulomb? Ampere. El ampere. Excelente, ¿cierto? De ahí tenemos los miliamperes, microamperes, pero la unidad es ampere. Evaluemos las siguientes afirmaciones sobre la corriente eléctrica. Dice que la teoría convencional establece que la corriente fluye de positivo a negativo. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Luego, desde el punto de vista científico, la corriente eléctrica pasa de negativo a positivo. Teoría de los electrones. También. Y la última dice la corriente es igual al flujo de electrones a través de un conductor. También. Correcto. Veamos. Excelente, están pero espectacular. Y la última que sería la tensión eléctrica. Veamos. La tensión eléctrica o diferencia de potencial. Veamos aquí. Aquí tenemos una pila en donde tenemos 6 signos positivos y acá abajo tenemos 6 signos negativos. ¿Sí?
hablamos de una diferencia de polaridad, también conocida como diferencia de potencial. Yo puedo decir que aquí tenemos un potencial positivo de 6 y acá abajo tengo un potencial negativo de 6 también, porque cuento 6 circulitos. Acá, la diferencia de potencial es lo mismo. Positivos acá, negativos al otro lado, pero acá yo tengo, fíjense, estos electrones que se están moviendo, ya vamos a ver qué pasa aquí. Pero cuando hablamos de la diferencia de potencial, hablamos de la diferencia que hay entre positivo y negativo. Una forma de explicarlo siempre es con la altura, la diferencia de altura. Si usted tiene su casa en la playa y coloca un tarro de agua arriba del techo y luego abre la llave, la presión que va a tener va a ser de acuerdo a la altura que tenga ese tarro. Y si usted coloca ese tarro de agua a 10 metros de altura, cuando usted abra la llave, la presión va a ser mayor de agua de salida. ¿Por qué? Porque usted aumentó la altura. Es mayor la diferencia de distancia que hay entre la llave y el tarro de agua. Aquí es como parecido. Dice que la tensión eléctrica o diferencia de potencial es la presión por la cual los electrones ejercen su potencia unos sobre otros, es la fuerza. La diferencia de carga eléctrica entre los dos puntos determina la tensión eléctrica. La diferencia de potencial existe incluso cuando no hay carga aplicada. Una batería, usted la mide con el tester entre los bornes positivo y negativo y va a ver que tiene, no sé, 13 volts. Existe la diferencia sin que haya una ampolleta conectada, no hay flujo de corriente eléctrica, pero existe esta diferencia, esta fuerza está latente ahí. La letra E mayúscula, fuerza electromotriz, indica voltaje. Se refiere a la fuerza o presión eléctrica que hace que los electrones se muevan. Los manuales de servicio automotriz europeos lo pueden mostrar como la letra U. La unidad de voltaje se denomina voltio V. Entonces tenemos la letra E, la letra U, que lo usan en otros lugares. ¿De qué otra manera se denomina la tensión eléctrica? Voltaje potencial, diferencia de potencial o diferencia magnética. Diferencia de potencial. Excelente. Vamos a medir el voltaje a través de la batería. Utiliza el botón para cambiar la diferencia de potencial. Selecciona la diferencia de potencial más alta para la batería. Entonces vamos a colocar el tester primero en 20 volts. Aquí se encuentra en corriente continua, ya que si yo muevo el switch, ese símbolo es corriente alterna. Y considero el polo negativo donde está apuntado. Algo pasa aquí. Ahí. Y ahí, perfecto. Y me está marcando cuánto. Y tenemos que poner aquí esto. 1,2 volts. Comprobamos muy bien. Dice que es correcto. Si lo cambio para acá, 0. Fíjese en el dibujo. ¿Qué elementos aumentan? Los electrones. Exactamente, ¿cierto? Muy bien. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre una batería con diferencia de potencial. Cuando hay diferencia de potencial en una batería, el voltímetro indica un voltaje. ¿Verdadero o falso? Falso. Con diferencia de potencial, ¿ah? El polo negativo tiene más electrones que el polo positivo. Yo diría correcto, profe. Y la última dice, sin carga queda una diferencia de potencial. Le ponemos afirmativo, veamos, comprobamos, 2 buenas de 3. ¿Cuál cambiamos? La primera. La primera, vamos a ver. ¡Excelente!
Entonces, cuando hablamos de diferencia de potencial, recuerden, la casa en la playa, el tarro arriba, ¿cierto?, del techo con agua, usted abre la llave, sale agua. ¿Qué pasa si el tarro no lo pone en altura y usted lo coloca en el suelo y ya abre la llave en la plato? ¿Le sale agua? Si yo coloco el tarro de agua en el suelo, una manguera hacia la llave del lavaplato, abro la llave del lavaplato. ¿Me sale agua o no me sale agua? No. No, no sale agua. No sale, ¿cierto? Muy bien, porque tiene que haber una diferencia de altura. La batería, la pila, lo mismo. Si no hay diferencia potencial, no hay flujo de electrones. Entonces, cuando hablamos de una batería con diferencia potencial, quiere decir que está en desequilibrio internamente. Y si yo le coloco un camino, un conductor, se va a equilibrar. Y ese es el flujo de electrones. Y la fuerza con la que circulan es el voltaje. Muy bien. Utiliza los botones de conmutación. Ajusta la batería de modo que no haya diferencia potencial. Ahí está. 0 volt. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre una batería sin diferencia potencial. Es decir, el tarro está en el suelo y usted está abriendo la llave del lavaplato. Los electrones se mueven de negativo a positivo. ¿Verdadero o falso? Falso. La batería está descargada. Sí. Hay tantos electrones positivos como negativos. Sí. Sí. Excelente, ¿cierto? No hay movimiento de electrones porque no hay diferencia potencial, no hay esa fuerza que haga que se muevan. La batería está descargada, claramente porque está equilibrada. Hay tanto electrones positivos como negativos, efectivamente porque hay un equilibrio entre los materiales. Por lo tanto, no hay flujo de electrones porque no hay desequilibrio. ¿Qué es la tensión eléctrica o la diferencia de potencial? ¿Será la suma de dos cargas eléctricas? ¿Será la diferencia de carga eléctrica en un punto o será la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos? La última, yo creo. Correctísimo, señor. La diferencia entre este punto positivo y este otro punto llamado negativo. ¿Qué letra indica el voltaje? ¿La letra S mayúscula, la letra C mayúscula, la letra U mayúscula? La U. Excelente. La letra U indica el voltaje. ¿Y cuál es la unidad de medida? ¿El ampere, el coulomb o el volt? El gol. El voltio. Excelente, señor. Estamos terminando. Muy bien. ¿Cómo se genera la tensión eléctrica? Mediante el calor se puede generar corriente eléctrica, tensión eléctrica. Pongámosle que sí. Mediante la luz, paneles fotovoltaicos por luz, puede ser. Química, como las baterías, puede ser. Presión, como el material piezoeléctrico, puede ser. Magnetismo, como el alternador, puede ser. Veamos si le achunté. Muy bien, profesor. Le achuntó a todo. Generar tensión eléctrica. En el fondo lo que buscamos es lograr esta diferencia de potencial. Y eso se logra a través del calor, a través de la luz, a través de productos químicos, a través de presión, de magnetismo. Todo eso son formas de generar corriente eléctrica. Muy bien, hemos finalizado esta lección de repaso. ¿Qué les pareció? Bueno, Estaba buena. Buena, ¿cierto? Yo voy a transcurso de la tarde, voy a comenzar a armar el curso de ustedes acá y les voy a subir este módulo para que lo puedan repetir las veces que quieran, ¿ya? Está bastante bueno para que usted pueda recordar, ¿cierto? Las materias pasadas.
Y este es el cuestionario que en el fondo solamente son preguntas. Perfecto. Entonces, quiero dejarle lo siguiente. Como tarea, chicos, necesito que hagan la evaluación diagnóstica ahora, ¿ya? Ahora ya los voy a dejar para que vayan a almorzar yo también. Y se pongan a trabajar en la evaluación diagnóstica. A medida que la vayan terminando, yo mañana la voy a revisar para después tenerle un feedback, poder retroalimentarlo. Y por otro lado, tienen que descargar este documento recurso número 1 y empezar a revisarlo. ¿Sí? Comienza a revisar ese documento recurso porque aquí está la materia. Aquí está la materia, lo que estamos trabajando ahora, que fue el tema del átomo. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí exactamente lo mismo, de repente hay gente que le gusta un poquito más en los textos. Entonces aquí tenemos un texto, habla del átomo, se fija, ahí está la sustancia, el elemento o molécula, átomos, la estructura, ¿ah? Y aquí hay para leer. Lo mismo que estamos viendo ahora, más o menos lo que yo he hablado también, se encuentra aquí en este documento para que usted lo pueda revisar. ¿Sí? Y si prefiere buscar en otra parte, usted es libre de hacerlo, no hay problema. Profe, Sí, el cuestionario, ¿hasta cuándo va a estar abierto? hasta, a ver, ¿Ya no? déjeme ver. Porque como les dije, esto no lo subí yo, lo subió Casa Central, entonces ellos tienen que haber puesto eso. Dice, tu respuesta se guardará automáticamente, dejando enseñar tu respuesta en caso de cualquier eventualidad. No veo, al menos aquí no me aparece. Profe, es que tengo un problema para entrar al ambiente de aprendizaje y mandé el correo y estoy esperando, pero no me han respondido. Oiga, Ya, Así que, profe. ya, no hay problema. Si después se cierra, no creo, ¿ah? No creo que se cierre, pero si se cierra me avisa nomás y yo después se la habilito. ya, profe, vale. Súper. ¿Alguien más por Eh, ahí? ¿Sí? yo quería preguntar si era. Aquí dice que va a retroceder a cuarentena, arranca. ¿Puede ser? Es del jueves Sí, 18. bajaron a fase 1, así que Chanfle. cuarentena total. Ya, de todas maneras nosotros no nos preocupemos porque estamos partiendo con la parte teórica y la parte práctica. Nosotros, por ejemplo, acá, todo esto del átomo es todo teórico, todo teórico. Los diodos, toda la primera parte también es teórica. Y después deberíamos nosotros hacer un taller, pero el taller yo lo hago siempre después del osciloscopio. ¿Por qué? Porque el diodo, nosotros tenemos que armar un circuito rectificador en un protoboard. Pero para eso tenemos que ya haber visto el osciloscopio porque usted además de armar el circuito con diodo tiene que medir con osciloscopio. Entonces yo no puedo hacer el taller antes que veamos osciloscopio. Por lo tanto, el taller de diodos siempre lo hago yo por acá. Después de ver componentes pasivos. ¿Qué es una resistencia? ¿Qué es un condensador? Porque el condensador también lo vamos a usar en el circuito que tenemos que montar. Por lo tanto, después de haber visto átomos, diodos, osciloscopio y componentes pasivos, ahí viene el primer taller. O sea, por lo menos 3 semanas más. ¿Sí? Así es que esperemos que 3 semanas más, 4 semanas más, podamos tener una ventana para ir a la sede. Si no se llega a dar, se espera hasta que tengamos la ventana para ir a la sede y nos pegamos, ¿cierto?, el pique y armamos el circuito que nos compete. ¿Cómo lo hicimos el semestre pasado? El semestre pasado, ¿cierto?, nosotros tuvimos que hacer todos los talleres en un mes. En un mes hice el taller de diodo, hice el taller de transistores, hice el taller de circuito integrado, el de sensores y actuadores. Entonces, hacemos puras clases prácticas, así que por ese lado no nos preocupemos, porque solo estamos a través de esta plataforma, ¿vale? Súper, súper. Sí, todo ok. Bacán. ¿Alguna otra consulta?
Ya, detenemos la grabación entonces. Ahí está. Y los dejo invitados, ¿cierto?, a que desarrollen la evaluación diagnóstica y descarguen el documento recurso para que comiencen ya a trabajar en él. Bien, Vale, profe. ya estamos. Me despido entonces para ir a hacer almuerzo. Me despido de Alonso, de Ariel, Aymara, Cristian, Facundo, Gustavo, Ignacio, Alejandro, Ignacio Camilo, Jeremías Israel, John Jairo, Matías Ignacio Delgado, Matías Ignacio Martínez, Nicolás Antonio, Rodrigo Nicolás, Sebastián Alberto, Sebastián Andrés, Tomás Ignacio, Vicente Ignacio y Vicente Ignacio Butler. Chao, profe. Bien, que les Chao, vaya bien, profe. un abrazo, Cuídense. cuídense, estudien, Chao, profe, cuídense. ya. Chao, Vale, profe, chao, cuídese. chao. Chao.